Muy, pero muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, depende del día que nos esté viendo. Sí, buenas noches para la gente que nos está viendo por Gen, pero hay mucha gente que nos ve por YouTube, así que le mando también un saludo a toda esa gente. Hoy nuevamente el mito y la historia, y siempre estoy bien acompañado de mi querido amigo el mito Domingo Ayala. ¿Cómo estás? ¿Cómo andamos, Alejandro Rojas? ¿Cómo andamos? Tranquilo, papio. Hola, Fabián, va el aporte. ¿Cómo les va, chicos? ¿Cómo les va? Hola Fabián Chamorro, la historia, ¿cómo estás? ¿Full? Oye, estoy más tranquilo, ahora me asusté con el... ¿Con qué? Con la Con pirotecnia. el... Ahora ya sabes para la próxima. Ahora ya sé, ya estoy entrenado para explotar esas cosas. Nunca... No, nunca, yo soy muy viejo. Esas cosas No, también en mi ¿cómo época. picó? En mi época lo que marcado había, está. ese bollón, vos tirabas por la... ¿Cómo, Pío, va a celebrar algo, un añito? Tirábamos por el, ¿cómo? Por la muralla, tiramos, boom, ¿verdad? Se caía la Vos muralla. tenías que tirar para que Claro, con reviente. una ondita. No es que prendía fuego. No, tiraba por el portón. Mi generación, Bélico este Y señor después está es. la bola de la hino. Sí, ese Una yo bola escuché, azul, pero ya... Tiraba y ¡pah! Explotaba. Espectacular. No sé por qué no inventan más esas cosas. No, ya no se puede. Ah, está prohibido. Sí, está prohibido, está prohibido. Muy bien, arrancamos el programa. Y bueno, ya Jareica, tú ese. Vamos, arranquemos por favor. Hablemos tengo el tema acá. ¿Cómo terminaron los líderes de los ejércitos de la Triple Alianza? Con el asesinato del Mariscal López terminó la guerra contra la Triple Alianza. Los 5 años de enfrentamientos llegaron a su fin, pero siempre nos preguntamos cómo terminaron los líderes del ejército enemigo. ¿Qué fue de la vida de Venancio Flores, presidente uruguayo, firmante del tratado secreto, o de Justo José Urquiza, que se retiró a su hacienda después de la guerra? Tuvo una vida feliz. Tampoco nos podemos olvidar de Bartolomé Mitre, presidente argentino, que vaticinó una campaña militar rápida y sin complicaciones en contra del Paraguay. Según la Asunción, caería en 3 meses. Se equivocó y ni siquiera pudo mantener el liderazgo de los aliados. Hoy en el mito y la historia, el fin de los líderes del ejército aliado. Pregunta de apertura. Empecemos por Justo José Urquiza, el compadre del Mariscal López. ¿Cuál es el final que tuvo este personaje histórico, señor Domingo Ayala, el mito? Sí, Cape. Antes de responderte eso, ¿me puedes decir qué es vaticinó? Es como que decir lo que va a pasar, digo, predecir. Predijo. Sí. Predijo lo que va a pasar. Es Bueno, eso. una vez escuché que él, al retirarse de su trabajo, al irse a su casa de Entre Ríos, para disfrutar de toda la fortuna que él hizo con la venta de caballos y alimentos y demás para los brasileros, le asesinaron. Le asesinaron ese día, que es donde él se estaba retirando de su laburo para volver a su casa. Le mataron por el camino. Creo que él tenía luego muchos enemigos. Muy bien. ¿Qué dice la historia, señor Fabián Chamorro? Y sí, le mataron, eso es cierto. Pero un poquito más compleja la historia. Justo José Urquiza realmente era compadre de Carlos Antonio López. Compadre, ¿en qué sentido? Y era el padrino de uno de los... de Francisco Don López. El padrino de uno de los hijos de López. Urquiza fue una figura que le ayudó mucho a Paraguay antes de la guerra de la Triple Alianza. Él fue el que medió cuando Estados Unidos estaba viniendo con todo contra Paraguay. Cuando Carlos Antonio López era el presidente. Cuando era presidente. Urquiza fue el mediador. También medió cuando hubo un problema con Brasil. Y fue el presidente argentino. O sea, él era presidente de Argentina cuando se reconoce la independencia del Paraguay. Él reconoció a Paraguay, entonces. Que le reconoce. O sea, y después, cuando se comenzó a calentar el ambiente con la cuestión de la crisis del Uruguay, que terminó después explotando y ocurriendo lo que fue la guerra de la Triple Alianza, Urquiza le dijo a López: no vaya a entrar, no vaya a entrar a territorio. Le avisó bien. Sí, porque no sé, López no podía predecir la reacción de los correntinos o de otras provincias. O sea, había una animadversión de las provincias con Buenos Aires, pero eso de que se te unan a un país extranjero para irte contra Buenos Aires ya es muy distinto. Pero Urquiza estaba muy vendido ya. Urquiza siempre fue muy pendular. Y hubo 2 batallas que fueron definitivas en la historia de la Unión Argentina.
porque durante mucho tiempo fue Buenos Aires y las provincias. Hubo una batalla que se llama Cepeda, que ganó Urquiza, y otra batalla que se llama Pavón, que ganó Mitre. Los dos después terminaron siendo enemigos de Paraguay durante la guerra de la Triple Alianza. Y cuando Mitre gana, Urquiza se retiró sin dar pelea. Eso siempre fue muy sospechoso. Y después está el tema de lo que dijo hace rato Domingo, que Urquiza vendió una buena cantidad de caballos y se hizo multi millonario. No, es que se estaba yendo a su trabajo. Él vivía en un palacio, el Palacio de San José, que era su oficina también. Él hacía oficina ahí, él era gobernador de Entre Ríos, tranquilo, estaba con su familia. Sus hijas estaban practicando piano. Vivía en un palacio donde venían sus hijas. Cheto lo era Cheto, estaban practicando piano. Y tenía un rival que era López Jordán, que fue su lugarteniente. ¿Qué es su lugarteniente? Toda su vida peleó al lado de Urquiza, del general Urquiza. Toda su vida. Pero Urquiza, como le dije, era muy pendular. Y la gota que colmó el vaso de López Jordán fue la llegada a Entre Ríos de Domingo Faustino Sarmiento, que era también enemigo de Paraguay, que después les voy a contar también cómo terminó, porque murió acá. Domingo Faustino Sarmiento llegó y recibió honores militares, pero nunca visto en Entre Ríos, para nada. 10.000 hombres movilizó Urquiza para rendir honores a Sarmiento, que era considerado un enemigo para gran parte de los que siempre pelearon al lado de Urquiza. Entonces, ahí ese día determinó, bueno, a este yo le voy a matar. Ya venían varias tradiciones, y organiza la muerte de Urquiza. Entran al palacio, le dan un tiro, él le da tiempo a agarrar su escopeta, entra a una pieza, dispara también, pero los atacantes eran más, le dan un tiro que le da en la cara. Y mientras él está en los brazos de su señora, viene un uruguayo de apellido Coronel y le mete 5 puntadas. En aquella época era muy normal eso de matar a cuchillazos, porque matar a cuchillazos era una muerte de cerca. Matar a balazos es un combate, sí, o hasta en un duelo. Pero le da más honor o... Claro, no, y el mosquete de la época. El mosquete era más o te da más satisfacción, no sé cómo llamarle. Pero las muertes violentas terminaban a cuchillazo o de huello, que te cortaban el cuello. Cheli, vamos a ver la primera foto, por favor. Tenemos ya fotos, adelante. Tenemos fotos. Esta es una representación gráfica más fidedigna de lo que fue. Ahí está Urquiza, su señora, pidiendo que paren, y ahí está Coronel con barba y sombrero dándole puntadas. ¿Tuyo? Exactamente. 11 de abril del año 1870. Atiendan la fecha. Pasó un mes nomás de Cerro Corá. López Jordán tampoco quería venir a pelear con Paraguay. Es más, hubo batallones de enterrianos que vinieron encadenados a pelear la guerra contra Paraguay, que se sintieron traicionados por Urquiza. O sea, fue una venganza por un montón de cosas. Esto no fue solamente por lo de Sarmiento que conté ahora. Claro. No quiero entrar en muchos detalles porque es mucha historia argentina. Entonces me quiero ir directamente. Por eso es que resumí la cuestión de Sarmiento, porque también es un protagonista del que vamos a hablar ahora. Urquiza tiene una ciudad a su nombre en Argentina. Sí, claro. No, Urquiza monumentos, calles, ¿no? Un personaje es un personaje importante porque fortalece o sea, con él se une por primera vez a Argentina después de mucho tiempo, lo que conocemos como Argentina, la Confederación Argentina, y también se hace la primera Constitución Argentina, que es en 1853. Entonces es un personaje muy importante y relevante. Muy relevante. Muy bien, entonces eso es lo que le pasó a Urquiza un mes después de la batalla en Cerro Corá. Muy bien, y tenemos el segmento Pepe Chugón Pregunta. Por favor, que venga volando Pepe Chugón. Le vamos a agradecer su aparición. Ahí está el Super Pechugón, que está presente ahí con nuestro amigo Joshua. Le mandamos un saludo también. Y bueno, yo voy a sacar acá mi pollito, permiso. Ahí está. Tenemos acá para picotear mientras hacemos la consulta, y le tenemos al mito y a la historia. Otro que terminó casi igual que Urquiza fue el uruguayo Venancio Flores. ¿Por qué le quitaron la vida a este político del Uruguay? Que Uruguay igual que formó parte de la Triple Alianza, pero
es como que se habla más siempre de Brasil y Argentina que de Uruguay. ¿Qué pasó de Venancio Flores según el mito, Sí, Domingo? según el mito, él estaba en camino a controlar un motín con sus familiares, ¿verdad? Y en el camino le agarraron entre unos cuantos, entre patotas, como se dice, ¿verdad? Le agarraron y con el grito de viva la independencia del Uruguay y de Paraguay, le clavaron y le liquidaron ahí. ¿En serio? Le mataron, sí. ¿Qué dice la historia, apuñalada. Fabián, por favor? Bueno, Venancio Flores es el gran responsable, o sea, el primer responsable de lo que después se llamaría la Guerra de la Triple Alianza. Él invade su propio país, Uruguay, genera una guerra civil y consecuencia de la guerra civil es la Guerra de la Triple Alianza. Se mete Brasil, se mete Argentina y lastimosamente después se mete Paraguay. Y a partir de eso explotó todo. Entonces Venancio Flores es el que prendió la mecha. ¿De qué partido era él? Claro, Era el Vena- Partido Colorado de Argentina, que no tiene nada que ver con el Partido pero Colorado. Venancio estaba apoyado por Brasil. No, primero ¿O por por Paraguay? Argentina. No, Venancio primero por Argentina. Por Mitre, justamente. Que él siempre fue lugarteniente. O sea, siempre peleó las guerras a favor de Mitre. Y después Brasil se le une también. Contra los blancos. Y Paraguay, el que era amigo Paraguay. de los blancos. Paraguay era amigo de los blancos. ¿Qué pasa? Vamos a ver la foto de Chely. La foto de la muerte de Flores. Que no es una foto, es un cuadro. ¿Qué pasa? Él había renunciado 4 días antes. Él estaba encabezando un gobierno provisorio en Uruguay. Renuncia el 15 de febrero del año 1868. Y sus contrarios, o sea, a él sí siempre le quisieron matar los blancos. Porque fue una masacre. Cuando termina la guerra civil en Uruguay, que después termina explotando toda acá la guerra, la Triple Alianza, son asesinados los partidarios blancos que se habían opuesto a Brasil en una ciudad que se llama Paysandú, que yo les conté que Paysandú. visité. Bueno, ahí terminó una masacre ordenada por Venancio Flores. Entonces esta fue la venganza. Bernardo Berro, los dos protagonistas principales de la revolución, perdón, de la guerra civil uruguaya, Bernardo Berro por el Partido Blanco y Venancio Flores por el Partido Colorado, mueren el mismo día. Bernardo Berro organiza la muerte de Flores y en venganza le arrestan a Berro ese mismo día y también lo matan de la forma más brutal posible. Los colorados. Los colorados, encabezados por el hijo. Pero al toque de- se dieron cuenta que él fue el que le mandó a matar. No, pero porque era medio obvio, sí, claro. claro, ellos amenazaban, o sea, no había secreto. Ahí no es que le enviabas a alguien y vos no querías saber quién te mataba. ¿Viste los asesinatos de los narcos? Que la idea es que no se sepa quién es el que ¿Quién envía. mandó a No, matar? estos querían ellos querían que se sepa que ellos fueron los que le mataron. Y como vos dijiste, con el Viva del Paraguay, la guerra estaba en marcha todavía. Vino en 1868. La guerra estaba en marcha mitad de todavía. la guerra? Claro, la mitad de la guerra le terminaba. Esto es Montevideo. Ahí le matan cerca del Cabildo. ¿Por qué le matan? Estaban en una carreta. Ahí está, adelante se ve una carreta. No, una carreta, no sé cómo se llama. Un carruaje. Sí, Es el famoso carruaje. Bueno, el famoso iban- carruaje. Cuando llegan los agresores, se ven que llegan con las armas y los que estaban tratan de salir del auto y se tranca la portezuela El vehículo. Carruaje. de Venancio Flores. Ah, Él se queda atrapado, los otros se van. Y cuando él puede lograr abrir, ya estaba rodeado. Y eso es lo que se ve en la imagen. Nuevamente, ¿qué hacen? Cuchilladas. Qué cobarde. Igual Ellos lo le, que le podían, ellos le podían matar a balazos, pero prefirieron usar el cuchillo. Sí, el primer ataque lo fue a balazos. más de hombre. Más de hombre. Hombría. Enfrente al Cabildo de Montevideo está la Catedral de Montevideo, la iglesia principal de Montevideo, que no sé qué advocación tiene. Vamos a ver la siguiente foto. Sale el cura y se va y le da la última unción. Acuchillado y todo, vio que un hombre moribundo se va del país y le da la última unción. La unción de los enfermos, que es la que se da antes de ir, de que te ponen un óleo, un aceite sacramentado, te hace una oración para que te vayas en paz. Qué loco.
El entierro, él después, cuando vayamos avanzando en la historia tras la foto, voy a hablar más de cómo fue su funeral, pero el entierro, él también fue muy polémico. Años después de su muerte, empieza una confrontación, estoy hablando ya de 20 años después de su muerte, entre la masonería uruguaya y la Iglesia Católica. Y a él le enterraron en una parte de la catedral, su tumba está hasta ahora, su lápida está hasta ahora. Porque fue enfrente su muerte. Enfrente fue su muerte. No por eso, sino que porque era presidente de la República. Él había sido anteriormente presidente de la República. O sea, él había tenido cargos ya en ahí. Entonces, le enterraron ahí y la lápida fue todo un... No sacaron el cuerpo, lo que fueron fue cambiar parte de la lápida. Y hasta ahora, cuando me fui a Montevideo la última vez, fui a ver su tumba y no me permitieron grabar en donde estaba su tumba. La gente que cuida la iglesia me pidió bien, o sea, sí me quería hacer marete, pero bueno, está bien, ¿no? Lo que hice fue sacar fotos de la lápida de Venancio Flores, que estaba enterrado frente mismo a donde murió. Qué locura, mira esta Así, historia. así terminó. Pepe Chugón nos hizo una pregunta muy ¿Vos compleja. sabés qué Gracias, dijo? Pepe Chugón. Tú sabes que yo escuché muchas veces eso de que es más... El que mata con un cuchillo es tipo más aguazú que el que mata con una... Sí, porque con una- sentí el cuerpo del que le estás matando. O al que le hagas matás con un acercarlo ahí, arma, mano a mano, frente le a matás frente. de lejos, pero al que vos le estás matando con un cuchillo, vos sentís el cuerpo al que le estás matando. Es muy crudo. Sí, muy crudo. O sea, imaginar eso nomás lo Sí, ya- no, brutales. Una locura. Muy Y bien, los dos mucha- terminaron de la misma manera. Urquiza y Venancio, los dos acuchillados. Es que se veía venir. Veía venir para los dos. No era fácil la situación que estaba Sí, pasando el sí, país. sí. Muy bien, gracias Pepe Chugón por esa pregunta. Algo que no sabía, historia internacional también, siempre. Muy bien, seguimos con la siguiente pregunta. Se fue Pepe Chugón. Se fue ya. ¿Y qué pasó con Mitre después de la guerra de la Triple Alianza? El que dijo que en 3 meses iba a estar en Asunción, señor Mito Domingo Ayala. ¿Qué pasó El gran vende humo. con Mitre? Creo que estaba en el Yo billete creo de que 2 un vende pesos. humo Yo creo que es un vende humo porque según dicen de él que él fundó un diario acá allá en Argentina. Y La que Nación. Hasta ahora sigue activo, ¿verdad? Y que contó la historia de cómo derrotó y demás, tipo al Mariscal López. Y para mí que es un vende humo porque no fue con él solo, ¿entendés? Sí, tipo, ¿qué tanta historia vos lo que va a contar el tipo del Mariscal López? Cobarde. ¿Y qué pasó de Mitre al final? Mitre según la historia. murió en su cama tranquilamente, anciano. Murió en Murió bien. el año enero, sí, creo que 19 era las fechas. Creo que fue, no, pero fue enero de 1906. Ah, vivió bastante. Vivió bastante. Vino a Paraguay él en algún momento. Sí, seguro no, que sí, claro, ¿verdad? sí, él fue el comandante de las tropas aliadas cuando empezó la guerra. Después de Curupaytí hay un parate de las operaciones militares, hay una revolución en Argentina y él se va a aplacar esa revolución. Cuando vuelve, se muere su vicepresidente, entonces tiene que volver definitivamente a Argentina y abandona la conducción de la guerra de la Triple Alianza. Él Muere de viejo prácticamente. muere, viejo, sí, muere en su cama de una diarrea, literalmente diarrea. Le agarró una enfermedad gastrointestinal, pero tenía más 80 y terminó muriendo. que era aguantó. fatal en su tiempo En y para esa su edad. época, sí, para su edad. En ya, ese momento. terminó muriendo, pero él murió tranquilo en su cama. Mira Murió vos. tranquilo en su Entonces cama. no pagó. No pagó nada. Aparte que este hombre, sí es el que comienza a consolidar la identidad de la nacionalidad argentina. Mitre fue uno de los que tuvo clara la idea de qué Argentina quería. Y ahí le acompañó ideológicamente el que después fue presidente, el que fue Domingo Faustino Sarmiento. ¿Qué pensaban ellos? Todo lo que es europeo es civilización. Y todo lo que es autóctono de América, indígena, sobre todo los pueblos originales, es barbarie. Entonces hay que eliminar la barbarie para que prevalezca la civilización. Y eso es lo que ellos decían que hacían en Paraguay. Lo que estaban aplacando era la barbarie. Y que después de esta guerra Paraguay tenía que regenerarse, no reconstruirse, regenerarse, nacer de nuevo. Este era un concepto que ellos ya manejaban. Vamos a ver, Chely, la foto. La siguiente foto. Ahí está José Sarmiento. Domingo Sarmiento, muerto. En aquella época se sacaban las fotos post-mortem en su habitación en Paraguay.
en sus últimos días vivió en Paraguay, Paraguay que odió, le odiaba al paraguayo, odiaba todo lo que representaba el paraguayo. El paraguayo pues era un hombre campesino, porque era 99% rural, que hablaba solamente guaraní, que andaba descalzo, que andaba con su sombrero pirí. Y este pues buscaba todo lo que era europeo, el traje, los modales, los perfumes. Entonces ni siquiera permitió que esa última unción le haga un sacerdote paraguayo. A la Tuvieron que traer pelota. justamente había un sacerdote francés en una capilla ¿Y cómo que es que muy termina? cercana a la capilla donde nace Cerro Porteño. Pues, Cerro Porteño nace en un lugar que se llama Capilla San Juan. Muy cerca ahí había un país francés que se fueron y le trajeron y él le dio la unción de los enfermos. ¿Cómo termina en Paraguay siendo que... Él tenía un problema respiratorio. En aquella época pues no había ¿cómo se llama ese que usan los los asmáticos. los asmáticos y eso? ¿Cómo se llama? Uf. Y le recomendaron un clima húmedo y cálido. Paraguay. Es más, fue tan extremo que se fue a vivir un tiempo a Concepción, donde es más cálido y más húmedo. Las vueltas a la vida. Y después no aguantó Concepción, demasiado calor, y volvió a Asunción. Y terminó muriendo ahí en su silla. Ahí, miren ahí abajo, se ve su pelela, que es su bacín. En aquella época era normal el bacín porque uno te iba al baño, vos hacías ahí tus necesidades, después tu empleado sacaba y tiraba tus necesidades. Así que el hombre que tanto dio, su hijastro, él le dio su apellido, Sarmiento, Dominguito Sarmiento, murió durante la batalla de Curupacté. Están sus restos, los restos de él y los restos de sus hijos están muy cerca en el panteón, en el cementerio de la Recoleta en Buenos Aires. Qué loco. Le brindan honores de Estado a él en el puerto. Era presidente de la República Patricio Escobar, que era un héroe de la guerra de la Triple Alianza. Y lo mismo ocurre con Mitre. Cuando él muere, se le hacen honores también en Paraguay, durante el gobierno de Cecilio Báez. O sea, estos dos que fueron grandes enemigos. Él era presidente de la República cuando se invadió el Chaco. El que nombra capital de los territorios del Chaco argentino a Villa Occidental, que hoy es Villa Allende, es Mitre, es Sarmiento. Sarmiento es el que con todo intentó quedarse con el Chaco. Entonces, nosotros le despedimos con honores. Siempre somos buenos. No sé Al si final. ese O vos. término bueno. Para no decir vos. somos buenos en muchas cosas, pero ahí yo no sé si utilizaría el término bueno. Sí, para mí que somos vos, Leandro. Sí, bueno, por lo menos lo eran, es lo que estaban en el poder en aquella época. No te digo tampoco tirar su cadáver en el río, pero para que yo le rendí los honores. Sí, ¿verdad? A eso no me refiero. Muy Enviarle bien. a su país Lo en un bueno es que cajón. tenemos pajarito. Lo bueno es que tenemos yerba mate, pajarito Ea. y tenemos una consulta específicamente del tereré. Cheli, ¿querés que lea la mención o solamente hacemos la pregunta? Muy bien, este espacio es auspiciado por Pajarito y tenemos una pregunta que creo que es un mito porque ya lo escuché varias veces. ¿Es cierto que durante la guerra de la Triple Alianza los soldados paraguayos crearon el tereré? ¿Qué dice el mito, mi querido amigo Domingo Ayala? Bueno, yo lo que sé es que tomaban el tereré, pero no creo que hayan creado luego el tereré, porque el tereré yo creo que ya existía ya desde antes, ya luego, ¿entendés? Porque desde los indígenas creo que nosotros ya producíamos ya lo yerba mate y tomábamos, ya lo consumíamos, ya lo yerba. ¿Qué hay de Calculo cierto, qué hay de mentira en esto que se creó el tereré en la Triple Alianza, Fabián? No está documentado. Hay algo de cierto lo que dice Domingo. Probablemente en Ñembucú lo que sobraba eran lagunas y demás. Y si querías calentaba y si no, no por el tema de la temperatura estoy hablando. Sobre todo en el verano. El mate era tradicional. El mate era rioplatense y después se extendió. El paraguayo también consume mate. Ahora consumimos mate. Pero es más costumbre del uruguayo y del argentino. Y pasa por el tema de la temperatura. Entonces probablemente tenga sus inicios en ese periodo. Pero yo recién encuentro la palabra tereré en periodos ya cercanos a la guerra del Chaco. Para la guerra del Chaco sí ya existía el tereré. Yo también escuché bastante sobre bueno, yo escuché más sobre el Chaco por la cuestión de que se hablaba del agua. O sea, De lo poco que había se filtraba con la hierba. La hierba, y y por el hacían yuyo ronda. también. Sí, el yuyo hacían- también. Viste que después se toman ronda. Con la pandemia paró más eso, pero decía un artículo diario,
los paraguayos hacen dos tipos de corralitos, para encerrar bolivianos y para contarse historias con el tereré. Ah, mira. Entonces, ya el tereré ya estaba presente en la guerra del Chaco. Pero es muy difícil datar exactamente cuándo aparece. Se instaló y de a poquito fue como Es que una agarrando. costumbre que pierde se pierde sus orígenes y que se fue extendiendo. Es lo mismo que el carrulinia, se pierden sus orígenes, pero seguimos practicando. Y lo mejor que pudo haber inventado el tereré. Para mí sí, No, yo que soy impresionante. consumidor de... No, pero de- impresionante. Sinceramente, yo no sé cómo. Bueno, No hay identidad. nosotros nos da por el clima, pero yo digo, en países donde tienen nuestro mismo clima húmedo y calor. Yo no sé qué hacen. No sé por qué no prueban. Por ejemplo, la gente, por ejemplo, en el extranjero, tipo para hablarse o para debatir un tema, se invitan un café. Es un O café. para novillear. Yo ya tereré, jaña mongueta. Para Alguna vez no novillear. novillaste Para novillar, con una café. compañera de colegio y vamos para tomar tere. No se termina. Claro, pues ahí puede ser. tereré. Sí, Gota por qué, gota. qué fetiche ese. Muy bien, cierto. Tienes Porque razón. ¿qué le vamos a tomar un café? Claro. Pero no es por lo mismo. No es lo mismo. El famoso tereré Compartir la novillo. bombilla. El tereré novillo es Compartir la jodido. bombilla. Sí, muy bien. Así que Qué bueno, fuerte. está Qué respondida fuerte. la pregunta. Entonces, muchísimas gracias a nuestro amigo de Pajarito por hacerse presente una vez más. Esta es la de menta y limón. Acá, Mira que lindo los acá entramos- paquetes. acá entramos en el Esa plano. es la de La menta de y menta. Esta es la mía es la de menta. Menta. Y boldo. boldo. ¿Y el tuyo, Domingo? Esta también, menta, burrito y cedrón. Esto es lo, Ese debe estar esto es bueno. lo Es más demasiado. fresco que hay, muchachos, luego de un sábado duro. Viernes de mañana, esto es fundamentalmente El potente. boldo. En serio. El llorador. Llorado, total. Muy bien, muchísimas gracias a la gente de Pajarito. Y avanzamos a la siguiente pregunta. ¿Puede decirse que el criminal de guerra más grande de la Triple Alianza es el señor Conde? ¿Cómo se pronuncia? Deu. Deu. Conde Deu Gastón. murió de la forma más pacífica en medio del Océano Atlántico que dice el mito, señor Domingo. Bueno, se dice que él murió mientras viajaba en un barco. Él estaba viajando para un reconocimiento que iba a recibir supuestamente después de la guerra y demás. Y por el camino le agarró Patatus. no sé, una enfermedad. No sé qué tipo de enfermedad lo que le agarró, pero por el camino murió. ¿Qué es cierto con eso? Fue, me da intriga. ¿Murió joven o no? No, igual que Mitre. Anciano. 80 años tenía. ¿Y dónde iba? ¿A Portugal? No. Gastón de Orleans, el conde de Eu, era el yerno de Pedro II. O sea, él era tendría que ser el emperador consorte, la que seguía en línea de sucesión a su señora, Isabel, que iba a ser la emperatriz, entonces él iba a ser el Emperatriz de Brasil. verdad. Y no, Pero- grosso entonces era. Pero la república se crea en 1889, entonces no puede llegar a asumir. Se le echa a la familia real, se le envía a Europa. Y después, en 1922, Brasil iba a festejar sus 100 años de independencia y le mandan traer. Había muerto ya la que tenía derecho a ser emperatriz. Entonces no había Y drama. no había drama y él quedaba todavía, entonces le invitan para participar de los festejos por el centenario de la independencia de Brasil. Y cuando estaba viniendo de Europa, muere en alta mar. Como les digo, los viajes duraban meses, a veces por el tema de las distancias en el océano son... Y tremendas. tiraron el fiambre al agua. No. Hicieron No. llegar. No, eso es lo más simpático. Llegó a Brasil y llegó el muerto, no me sirve el muerto, envíenle nomás y le enviaron otra a Europa. Mentira. Y claro, porque ahí estaba en el cementerio francés, que no me viene ahora el nombre, un cementerio muy popular. Los de Eu, o sea, los Apellido de francés. Orleans, Ah. tenía un espacio donde estaba también la emperatriz, donde estaba la familia. Él. No le Entonces lo enterraron en llevaron- Brasil. No, le enterraron ahí. Y en la década de 1960 Brasil hace lo mismo que en Paraguay. Fortalece su discurso nacionalista porque era época de dictaduras militares. Le trae a la familia real para enterrarles en Petrópolis, que es Río de Janeiro. O sea, les trae. Cuando murió le enviaron otra vez, pero cuando años después, décadas después, trajeron sus restos a Brasil y están sus restos en Brasil junto con la familia real. Mira vos. Así que él murió tranquilo. Es más, le dio tiempo de responder en cartas a algunos algunos de los comentarios que había hecho Juan Oleari con respecto a la quema del hospital de sangre, sobre todo en Pirigüí. Así que se le dio un poquito de tiempo para tratar de defenderse, pero murió en alta mar.
Mira vos. Señor Nico, ¿tiene preguntas? Adelante, por favor. Buenas chicos, sí. Yo quiero saber cómo fueron los últimos días del emperador de Brasil, Pedro II. También murió tranquilamente, murió en Europa, disfrutando. Esos son, ¿cómo se llama? Exilios dorados, donde vos te vas y te morís en un gran edificio, en algún palacio, rodeado de servidumbre, con mucha plata, sin preocuparte. Así murió toda esta realeza. Qué loco. Y bueno, entonces es mentira eso que pagaste en vida, ¿verdad? No, es bola. Por lo menos Urquiza y bueno, para nuestro lado de la historia, por supuesto. Vamos a la historia, traer la foto, por favor, adelante. Historia macabra. Este es Deu. No. Ah, sí, ¿por este qué? es Venancio Flores. Qué Hacía loco. demasiado calor. En febrero hace calor en Montevideo y en Asunción también. Tenían que hacerle los honores militares. Su cuerpo tenía que estar parado. Y literalmente se estaba pudriendo. Ah, está atado por algo, parece. Sí. Hija de... Le cortaron la cabeza y le pusieron a una especie, un espantapájaros es. Ah, no, es su cuerpo Le real. cortaron la cabeza. El resto de su cuerpo metieron en alcohol. Le pusieron, ahí está, con la cabeza pegada a una especie de espantapájaro. Y eso no es todo. Meten la cabeza por tipo una pica. Y como los honores militares duran días, la cabeza comenzó a caerse. Claro, comenzó a romper ahí y se quedó la mitad de su... Yo encontré justamente cuando me fui a Montevideo, me fui a investigar más cómo fue la muerte de este prójimo. Qué loco. Y en uno de los diarios era muy crudo, porque en serio dice que ya se estaba cayendo que se fue... Claro, se fue debilitando. Debilitando el soporte. Tuvieron que atar, no sé qué otra vez. Malabares hicieron. No pudieron terminar los honores. Ya no daba Ya más. no daba más. Y después le llevaron ahí, le enterraron ahí enfrente nomás. Ya ¿Cómo donde hacían para que no estaban huela haciendo tan mal los- también, verdad? los honores Y militares. capaz que ¿Eh? sí tenía olor. ¿Cómo hacían? Por más que tenía No, alcohol. claro. Bueno, por más que tenía muerto 2 días, hacía mucho calor. No había las técnicas de conservación de hoy en día. No había refrigeración. Por eso que le pusieron al cuerpo en alcohol. El resto del cuerpo para que soporte un poquito más. Sí que hicieron una carnicería con Venancio Flores para sus honores militares. Qué locura, loco, ¿eh? Ahí está. Así quedó. Y qué loco que exista un registro Miren fotográfico, sus ojos ¿verdad? abiertos. También todo es parte del show. Hasta su... Todo es parte del show. Pero se nota ya que el cuerpo, o sea, está... No, ¿qué cuerpo? Sí, es un espantapájaro. Sí, no, es el cuerpo. Así estaba, boludo. Mira vos, increíble. ¿Qué aprendimos el día de hoy, señor Domingo Ayala, por favor? Bueno, yo aprendí que la muerte es algo que no debemos de temer, Gabe. Porque cuando no somos, la muerte es, y cuando la muerte es, nosotros no somos. Qué filo. Muy bien, Domingo. Este comentario fue auspiciado por... Gracias, Fabián. No, gracias a ustedes. Estuvo bueno el programa. Gracias. De los muertitos. Gracias, Domingo. Gracias, Vale. Gracias, Fabián. Nos volvemos a encontrar en un próximo episodio del Mito y la Historia. Chao, chao. Ya, Chau, chau. nosotros que seguimos vivos todavía. Ya.